Hola familia, buenas noches. Estamos muy contentos de estar un domingo más aquí en Tiempo en Familia con Joa y con Vivi. Realmente ya estamos en el mes de diciembre. Así es. Ya estamos a finalizar el año. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, mi vida, ¿y tú? Muy bien, igual. Contenta de esta fecha de diciembre. Una fecha de amor y paz. Así es. Bueno, familia, les mandamos un abrazo. Gracias por estar conectadas con nosotros. Gracias por sacar de su tiempo para estar en este tiempo en familia con Joa y con Vivi. Bueno, venimos hablando acerca de la obediencia y de la autoridad, ¿no? Los últimos 15 días, los últimos 2 domingos, hemos estado hablando acerca de esa palabra sufrimiento que leíamos en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a recordar un poco. El pasaje es este que está en pantalla, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17, que dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Nos adentramos entonces en la palabra sufrimiento y estas últimas 2 semanas habíamos hablado acerca de el sufrimiento en el ámbito de experimentar, llamémoslo así, dolor, de experimentar las consecuencias de no conocer a Dios, de experimentar la dureza de nuestro entorno por no conocer a Dios, por no conocer su voluntad, por no conocer su plan, por no desarrollar una relación con Dios. Y la segunda definición o el segundo entendimiento de la palabra sufrimiento en este contexto tenía que ver con lo que experimentamos cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma ya tiene cierto fundamento que ha sido creado por nosotros mismos. Es decir, cuando en nuestro corazón hemos albergado toda esa base de experiencia, toda esa base de conocimiento, si se puede decir, que hace que nosotros mismos dictemos las reglas que rigen nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro corazón, nuestra alma está acostumbrada básicamente a hacer lo que mejor nos parece y empezamos a conocer los principios de Dios y empezamos a establecer en nuestro corazón o a permitir, mejor dicho, que el Espíritu de Dios establezca esta serie de parámetros de Dios en nuestro corazón, experimentamos sufrimiento al igual como cuando ejercemos una disciplina, cuando ejercemos algún arte o alguna disciplina que requiere que siempre estemos practicándola, que requiere
que llevemos nuestro cuerpo a, por ejemplo, un entrenamiento físico a un nivel diferente cuando estamos estudiando y tenemos sueño, por ejemplo, y estamos leyendo un libro y ya nos estamos quedando dormidos, cosas como esa. Entonces, el sufrimiento en el marco del establecimiento de los parámetros de Dios en nuestra vida implica que dejemos de hacer las cosas como las veníamos haciendo, que dejemos a un lado la forma en que nosotros dictábamos las reglas para seguir ahora los preceptos que Dios tiene para nosotros. Cuando ese proceso empieza, experimentamos sufrimiento si no tenemos un corazón como niños, si no tenemos un corazón justamente que está aprendiendo, un corazón que es dispuesto para aprender las cosas que debe aprender. Entonces, cuando eso ocurre, el sufrimiento es diferente, ¿no? Empezamos a experimentar una relación con Dios bastante agradable. A diferencia de si vamos ante Dios con un corazón lleno de todas las cosas que hemos aprendido y que hemos decidido guardar o que hemos permitido guardar en nuestro corazón desde el principio. Por supuesto, llegamos ante Dios con un corazón lleno de cosas, con un corazón lleno de formas de ver la vida. Y esto entra, por supuesto, en un choque directo contra los preceptos de Dios. Cuando estas cosas ocurren, entonces genera en nosotros este sufrimiento al que hace mención Pedro en este pasaje. Bien, entonces ya habiendo cerrado las dos definiciones en este marco, en este versículo, acerca del sufrimiento, vamos a avanzar un poco ya en lo que es la última parte de Primera de Pedro capítulo 3. Entonces vamos ahora al versículo 18, que dice de esta forma. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados. Eso quiere decir que, bueno, en nosotros había pecado, ¿sí? Hemos escuchado que, hemos pecado. Si revisamos la palabra de Dios, encontramos, sobre todo en las cartas escritas por el apóstol Pablo, encontramos algunos pasajes que dicen algo así como, todos hemos pecado, por tanto, estamos fuera de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, Cristo sufrió por nuestros pecados, refiriéndose a esos pecados que habíamos cometido. Bien, Cristo sufrió por aquellos pecados una sola vez y para siempre. Entonces, primero vamos a enfocarnos en eso que Cristo sufrió. Bueno, todos hemos escuchado, por supuesto, la historia de que Jesús entregó su vida, fue juzgado, fue maltratado, fue castigado, etc. A pesar de que no lo merecía, sin embargo, fue condenado a la muerte, fue condenado a la cruz. Y por supuesto, bueno, ya conocemos la historia de que Jesucristo murió en una cruz, pero resucitó, ¿no? No se quedó allí, sino que resucitó. Ahora, Jesucristo no solamente sufrió en el momento en el que fue clavado en la cruz, sino que Jesucristo también sufrió en varios momentos de su vida. Por ejemplo, recordamos aquella célebre historia, aquel célebre momento en el huerto del Getsemaní, justo después de la última cena, después de aquella historia donde Jesús lava los pies de sus discípulos, luego tienen esta última cena y luego se apartan al huerto del Getsemaní y Jesús iba a orar y allí experimentó sufrimiento porque se encontraba ante el momento de decidir voluntariamente tomar esta decisión de entregar su vida para que fuera cumplida la palabra de Dios, para que fuera cumplida la misión por la cual Dios había enviado a Jesús a nuestro mundo. Pero no fue eso el único momento en el que Jesús sufrió. Jesús también experimentó sufrimiento cuando hablaba acerca de Jerusalén. Porque una de las cosas que también tenía Jesús que podemos destacar es el sentido de identidad que él tenía. El sentido de identidad, por supuesto, con Dios, con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. El sentido de identidad que Jesús tenía, porque él sabía que él era el enviado de parte de Dios.
pero también habían nacido en un país que se llamaba Israel. Y la Biblia menciona en los evangelios que Jesús sentía tristeza en su corazón al ver que la ciudad de Jerusalén no creía en él. No fue esta la única vez en la que Jesús sufrió. También recordamos aquel milagro con Lázaro. La palabra de Dios dice que Lázaro era su amigo. Y cuando llega a Jesús se encontraba en otra ciudad. Cuando llega a Jesús la noticia de que Lázaro había muerto, su corazón se puso triste. Y bueno, está en la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo en varios momentos de la vida de Jesús pudo experimentar también sufrimiento al igual que nosotros lo hemos experimentado. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice que Cristo sufrió por nuestros pecados. El sufrimiento que Jesús experimentó, si lo vemos desde esta perspectiva, Jesús siendo Dios, se despoja de su deidad, se despoja del lugar en donde estaba y de las características que él tenía como Dios, para venir acá a la tierra, para venir entre nosotros, a experimentar la dureza del mundo que él vivió hace más de 2000 años. Y él experimentó pues las circunstancias de su tiempo. Probablemente no tenía agua caliente, probablemente no tenía internet, ni Facebook, ni una laptop, por ejemplo, ni un celular. Por mencionar algunas de las cosas que nosotros conocemos, pero probablemente le faltaron algunas de las comodidades que incluso para personas de la época existían, porque también Jesús era conocido por venir de una familia, llamémoslo así, de opciones limitadas. Venía de una familia que no precisamente era adinerada. Entonces Jesús experimentó muchas cosas a lo largo de su vida, al igual que lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Bueno, pero finalmente este pasaje lo que dice es esto: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Sigamos la segunda parte del versículo. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Vamos a analizar esta parte de aquí, porque este pasaje, él nunca pecó, quiere decir que bueno, pues nunca estuvo sujeto al pecado. A pesar de que vino entre nosotros, experimentó lo que nosotros, sufrió como nosotros, probablemente también se rió como nosotros, probablemente también se alegró como nosotros, pero a pesar de eso, nunca pecó. Ahora, para poder entender esta parte de él nunca pecó, tenemos que entender primero que bueno, que la palabra de Dios dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hablemos de qué es el pecado. Si buscamos en la palabra de Dios, profundizamos un poco acerca del pecado, vamos a encontrar una serie de versículos que nos van a permitir entender que el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley, ¿sí? Cuando cada uno de nosotros nació, a partir de ese momento empezamos a gozar de derechos y deberes en cada uno de los países donde cada uno de nosotros nació. En la ciudad donde estábamos habían leyes que se desprenden desde la constitución de cada país. En el momento en que Jesús nació, bueno, probablemente no había como tal una constitución como la conocemos ahora, pero sí existía algo que se llamaba la ley. Y esa ley era básicamente el instrumento que servía para la aplicación de la justicia en Israel. Cuando nos referimos entonces a la ley, es este marco de normas, derechos y obligaciones que recaen sobre cada uno de los ciudadanos que forman parte de un país, de una nación. En este caso, este compendio de derechos y deberes no era otra cosa que lo que conocemos como el Pentateuco, o lo que justamente el pueblo de Israel llama la ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis en adelante. Y estos libros
estos 5 libros determinan muchas de las cosas que eran el comportamiento de aquel momento. Cuando hablamos entonces del pecado y entendemos el pecado, según la palabra de Dios, como la transgresión de la ley, quiere decir que es el incumplimiento o la violación o el rompimiento, si cabe la palabra, el término, de esa ley que era la que regía en el momento, en el tiempo de Jesús. Esta ley no fue precisamente creada por los hombres, sino que esta ley vino de Dios. Recordamos la historia del éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Salieron de Egipto, se reúnen en un punto, entrando al desierto, y en ese punto, en el conocido monte del Sinaí, allí ocurre un encuentro entre Moisés y Dios. Dios le explica a Moisés quién es Dios, ¿sí? Hace tiempo hablamos acerca de los atributos de Dios que fueron mencionados en ese momento, y allí Dios le entrega a Moisés la primera parte de la ley, ¿sí? Bueno, desde ese momento en adelante se empieza a desarrollar toda la historia que conocemos sobre el pueblo de Israel. Esta ley que fue dada por Dios, ¿sí?, fue básicamente un compromiso o un pacto que el pueblo de Israel hizo con Dios. Dios les dijo: los voy a tratar a ustedes como mi pueblo escogido, el pueblo que yo seleccioné. Los voy a bendecir, les voy a entregar la tierra, aquella promesa que le fue entregada a Abraham, ¿sí?, que sería padre de multitudes y que a través de él, a través de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. Si Abraham creía justamente en Dios, si creía en lo que Dios le había dicho, que fuera a la tierra que le iba a mostrar. Bueno, conocemos a Abraham como uno de los representantes más relevantes acerca de la fe. Y bueno, entonces volvamos al tema de la ley. Este fue el inicio de la ley, cuando se establece entonces ya el pueblo de Israel, dando cumplimiento a las promesas de Abraham, que Dios le hizo a Abraham, y de ahí en adelante empieza el pacto en donde el pueblo de Israel dijo voluntariamente que iban a cumplir esta ley. En ese momento, esta ley dada por Dios se convierte en algo como la constitución del país, ¿sí?, como la constitución del pueblo de Israel, determinando de esta forma que la violación a esa ley, el incumplimiento a esa ley, se iba a traducir como pecado. Bien, entonces, bajo este punto, nosotros podemos entender que Jesús en su tiempo también estuvo sujeto a la misma ley. Sin embargo, Jesús no transgredió esta ley. ¿Ok? Muy bien, para poder entender entonces qué fue lo que ocurrió respecto de este momento en el que Jesús no cometió pecado, en esta parte en donde el apóstol Pedro nos dice, él, es decir, Jesús, nunca pecó. ¿Qué es lo que ocurre a partir de esto, ¿no? Para poder entender esto, debemos remontarnos un poco más atrás, porque en aquel momento cuando, en la creación, cuando Adán y Eva deciden ir en contra de la ley que Dios había establecido en su momento, que no era, no era una ley muy amplia, sino era básicamente una pequeña restricción, era no comer de ese fruto en específico. De todo lo demás podíamos hacer, de todo lo demás podíamos disfrutar, pero de ese en particular, ese no lo podíamos comer. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que es la historia que ya conocemos. A partir de ese acto de desobediencia del hombre, de Adán y Eva, se introduce entonces el concepto de pecado en nuestro mundo, ¿sí?, en el mundo que nosotros conocemos. A partir del primer acto de transgresión con respecto a la ley que Dios había establecido en su momento. A partir de allí entonces entra en juego también otra de las cosas que nos hace a nosotros formar parte de ese grupo que menciona el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, a partir de ese momento el pecado se introduce y nosotros ahora estamos sujetos a la naturaleza de pecado que está en nosotros, a la naturaleza de hacer básicamente lo que nosotros consideramos que es correcto, o lo que consideramos que es mejor, o lo que en otra
en otras circunstancias, lo que decidimos hacer, cualquiera que sea la motivación. Podemos intentar entonces decir que el pecado se puede interpretar también como la acción, la decisión o el momento en donde nosotros tomamos el control de nuestra vida sin incluir a Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, tomamos las decisiones que tenemos que tomar, cualquiera que sean las justificaciones o las razones para tomar las decisiones que tomamos, y dejamos a Dios a un lado o fuera de ese proceso, nosotros entonces tomamos control de la ley. Es decir, nosotros aplicamos lo que a nosotros nos parece la verdadera ley. Y no aplicamos la ley o el marco de parámetros, este conjunto de parámetros que Dios ha diseñado para nosotros, para nuestra vida. Bajo esta explicación entonces, bajo este contexto, podemos entender por qué Pablo hacía referencia a que todos hemos pecado. Por cuanto todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto ocurrió desde el momento del pecado de Adán y Eva hasta nuestro tiempo. Pero en algún momento Dios tenía que hacer algo. Dios tenía un plan, por supuesto. Y ese plan se empieza a desarrollar justamente a partir del anhelo de Dios en que empezáramos a disfrutar de las cosas que Él había creado para nosotros. Entonces, para eso vamos a ampliar con Vivi de qué viene todo esto luego del pecado. Ok, vamos a empezar. Tenemos un versículo que es un versículo clave en el tema de cuando Dios nos ayuda y nos limpia del pecado. Y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y desde este versículo clave vamos a empezar a desarrollar 4 ítems que son muy importantes, de los cuales el primero que tenemos es... Pues ya va, dame un segundito antes de empezar por el primer punto. En ese pasaje que leíste se menciona también algo muy relevante, que es la composición de nuestro ser, Así a partir es. de el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, nosotros entendemos que la creación de Dios, es decir, la creación humana, ¿sí? De Dios se compone de 3 elementos que están interconectados. O sea que no podemos mencionar solo la parte espiritual, pero no el alma. No podemos mencionar solo el cuerpo y no la parte espiritual, sino que van los 3 de la mano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y a partir de allí, entonces, se puede desarrollar o aplicar todo, pues, toda la palabra de Dios. Entonces entendemos en esto que el ser, nuestro ser, que había pecado, está compuesto por un alma, un espíritu y un cuerpo. Y un cuerpo. Okay. Así es. Entendiendo de que somos una triple unidad, que Dios nos creó a todos como una unidad de 3, espíritu, alma y cuerpo, hay un versículo en Juan 3:16 que nos indica que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre y por ende nos desea dar una vida con sentido y una vida con felicidad. De aquí parte realmente que todo nuestro ser es un ser integral, que como nos explicaba Joanir, no podemos hablar sobre el espíritu sin dejar nuestra alma o sin dejar atrás nuestro cuerpo. Somos un ser integral con todas estas 3 áreas. Y si en algún momento una de ellas está mal, empezamos a tener desórdenes. Y estos desórdenes causan en nosotros angustia, enfermedad. Si uno experimentando un desorden en la salud, en nuestra parte del cuerpo, ya se está descomponiendo todo nuestro ser integral. Y nos vamos al segundo ítem, que una vez que manejemos estas 3 dimensiones,
según nuestro criterio, como tú nos explicabas, empieza a haber todo este desorden en nuestro cuerpo. Si no tomamos a Dios como nuestro proveedor, como nuestro Padre, para poder administrar estas tres partes que Dios nos entregó en nuestro ser, pues no lo vamos a poder. No vamos a estar en esa unidad y en esa dimensión de tener una estabilidad, tanto en el espíritu, en nuestra voluntad o en nuestros sentimientos y en nuestro cuerpo físicamente como tal. Entonces hablamos en este punto que el rol que Dios tiene en su creación, que somos nosotros, en el alma, el espíritu y el cuerpo, es un rol básicamente, o es el elemento básicamente que permite el equilibrio. Correcto. Entre esas tres áreas. Entonces, bueno, si estuviésemos hablando de una fórmula química o de una fórmula matemática, Dios es justamente lo que permite, el elemento o el concepto que permite que estos tres elementos que componen nuestro ser se encuentren en armonía, en equilibrio. Es la clave. Exactamente, es la pieza clave. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas en física, en química, que uno hablaba de constantes. Entonces uno tenía una ecuación y a esa ecuación había que hacer una operación matemática por una constante. Multiplicarla o dividirla o algo, pero había que, si uno dejaba esa constante por fuera, el valor era otra cosa. Entonces, nosotros hasta este punto pudiéramos interpretar que el pecado es el resultado, o mejor dicho, la acción del pecado en nuestra vida. Es el hecho de quitar este elemento de la ecuación, es el hecho de quitar esta constante que no cambia, que no varía, de la ecuación, que da como resultado una vida, pues lo contrario a lo que tú mencionabas, ¿no? Lo contrario a equilibrado y armonía, es decir, una vida en desequilibrio, en desorden, exactamente. Entonces podemos definir el pecado como eso, como una persona, o bueno, cuando nosotros hemos vivido en pecado, lo que experimentamos es desorden, desequilibrio. Así es. Nos indica que el pecado es la causa de todos los conflictos de la personalidad. Es una actitud de rebeldía activa o pasiva. Cuando una persona vive de esta manera, experimenta un verdadero desajuste, es lo que tú justamente nos comentabas. Y eso es lo que nos separa. El pecado separa a Dios del hombre. Una vez que empezamos a experimentar todo este desorden en nuestro cuerpo o en cada área o en alguna de las áreas, empezamos a tener este desorden. Pero, ¿cuál es la solución? La solución es aceptar a Dios en nuestro corazón. Dios es un Padre y es nuestro Padre. Y cuando experimentamos la paternidad de Dios y nos entregamos de corazón y le pedimos perdón sobre nuestros pecados, Dios es tan misericordioso que a través de esa misericordia nos perdona. Y viene a ser la pieza clave para quitar todo lo que está dañado y traernos una vida con sentido y una vida con felicidad. Que eso es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Quiere que seamos prósperos, y prósperos no solamente en temas económicos, sino que todas estas áreas, tanto el espíritu, el cuerpo y el alma, estén en una sola unidad, estén tridimensional y sean capaces de cada una de estas áreas, pues si tienen problemas, empezar a solucionar, ¿no? Entonces el punto número 3 era... es recibir a Cristo, recibir a Dios en nuestro corazón. Okay. Que Él sea la puerta realmente para nosotros abrir nuestro corazón y Él llegue. Y con esto vamos a poder experimentar todo lo que nos venía causando dolor, angustia, estrés, preocupación, enfermedad, pues confiando en Él, teniendo fe. No olvidemos de la fe, aquí la fe es muy importante. Alguien cuando recién empieza a experimentar de la paternidad y del amor de Dios, no puede olvidarse de la fe. ¿Y qué pasa cuando no tenemos fe o realmente necesitamos que Dios aumente esa fe? En alguno de los programas nos habías comentado
que Dios nos dice en su palabra, que le pidamos, que vayamos en oración y le pidamos que aumente esa fe, que desde ahí empezamos a ver los milagros que queremos en nuestra vida. Porque no es fácil empezar a cambiar, no es fácil empezar a dejar cosas que estamos acostumbrados o que ya vivimos muchos años haciendo lo mismo. Y cuando empezamos a experimentar de que todas estas cosas nos están haciendo daño o empezamos a ver la realidad de la situación en la que nos encontramos, pues realmente hay que acercarnos a nuestro Padre, a ese papá, y decirle que no podemos sin su ayuda. No es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Bueno, entonces podemos definir este punto que hay una solución, ¿no? O sea, veníamos hablando del pecado, que es entonces sacar a Dios de esta ecuación. Correcto. Como finalmente eso fue lo que ocurrió desde el Génesis, desde la creación, sacamos a Dios de la ecuación, entonces Dios se inventó un plan. Y en este plan Jesús justamente tenía el rol central. Y es a través de Jesucristo, justamente, a través de esta acción redentora de Jesús, es decir, de este sufrimiento del que hablamos de Jesús, de este sufrimiento por nuestros pecados, donde Él se entrega, sufre para poder aprender la obediencia, sufre en la cruz, muere y Dios lo revive, ¿sí? Dios le da una nueva vida en el Espíritu. Entonces, a partir de este proceso, Jesús entra en la ecuación que estábamos hablando. De manera que sea solamente a través de la vida de Jesús, solamente a través de esta acción redentora de Jesús, que es posible que juntemos nuevamente estos tres elementos que los que hablamos, espíritu, alma y cuerpo, a través, llamémoslo así, multiplicados a través de esta constante que es la acción redentora de Jesús. Es decir, la acción de creer, como tú mencionabas, aplicando la fe, de creer en lo que Jesús vino a hacer por nosotros, de que Jesús vino a morir por nuestros pecados una sola vez y para siempre. A partir de agregar este componente de fe sobre esta constante de Jesús, de la acción redentora de Jesús en nuestra vida, esto nos da entonces un resultado. Así es. Bueno, estamos tratando justamente de explicar de la manera más clara posible cómo es que conjugan todos estos elementos para poder entender este pasaje un poco más traído a nuestro tiempo. Entonces, el pasaje sigue diciendo, Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores. Entonces, ya hemos definido quiénes somos los pecadores, ¿no? Aquellos que hemos decidido en nuestro corazón tomar el control de nuestra vida. Eso está claro. Entonces, murió por los pecadores. ¿Quiénes somos los pecadores? Aquellos que hemos sacado a Dios de la ecuación. Murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Entonces vamos a desarrollar esta última parte, para llevarlos a salvo con Dios. Para eso, entonces entra en juego el componente de fe que Viviana mencionaba, el componente de fe acerca de la obra redentora que Jesús hizo, ¿bien? Que fue respaldada por Dios justamente a través de la resurrección de Jesús. Para eso vamos a revisar entonces el último punto. Así es. Hay una parte muy importante donde nos dice y nos habla en su palabra, y está en Juan 4:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros empezamos a pecar, empezamos a llenarnos de problemas, empezamos a llenarnos de preocupaciones, de angustia, y experimentamos en la parte espiritual vacíos o desórdenes de creencias, y no tenemos a dónde acudir, y empezamos a alimentar nuestro corazón de cosas que no son las que nos habla la Biblia. En el tema físico, en el tema del cuerpo, empezamos a desarrollar enfermedades, ¿no? Enfermedades que incluso pueden llegar a causar la muerte, ¿no? Aparte de eso, en el área espiritual,
también vamos a encontrar conflictos, ¿no? Vamos a encontrar desórdenes mentales, vamos a encontrar todo lo que es en el alma. Vamos a encontrar desórdenes emocionales, ¿no? Que no nos hallamos, que no estamos en paz y empezamos a buscar otras cosas que no son las que realmente debemos acudir. Y ahí es la pieza clave, como lo veníamos comentando. Dios está presto para venir y Él es la verdad y esa es la vida, es lo que nos dice su palabra. Y una vez que nosotros en el punto 4 lo aceptamos en nuestro corazón, hay un pasaje muy bonito que nos habla y nos dice en Apocalipsis 3:20, Él está listo para recibirnos. Él toca la puerta de nuestro corazón y está en nosotros abrirle, recibirlo, para que Él sea esa fórmula perfecta y esa clave, ese punto clave para ayudarnos y llegar a nuestra vida. Así es. Entonces, bueno, el punto 1, entendemos la historia del plan original de Dios, que creó una serie de cosas justamente para que lo disfrutáramos. Así es. Pero entonces ocurrió la primera transgresión. Fuimos en contra de la primera ley establecida. A partir de allí se origina el pecado. Y a partir de allí entonces también entra a jugar en nuestro mundo eso que nos lleva a nosotros a sacar a Dios de la ecuación. La naturaleza pecaminosa. Que hace justamente eso, ¿no? Que saquemos a Dios de nuestros planes, que no consultemos a Dios, que, en fin, y esta desconexión de Dios pues hace que nosotros entonces tengamos que tener parámetros. Bueno, o sea, necesitamos parámetros. Para cualquier cosa necesitamos establecer parámetros, límites, definiciones, reglas. Como no estamos entonces en comunión con Dios, como nos alejamos de Dios, hemos decidido crear nuestros propios parámetros. Y esto es básicamente vivir en pecado. Ahora, claro, Jesús no pecó porque a diferencia de nosotros, Él estaba sujeto a la ley de Dios y la cumplió. La ley, otra vez, ¿no? Recordemos la historia del pueblo de Israel en el Éxodo. Es Dios quien entrega la ley. No fue el pueblo de Israel quien hizo su propia ley. Al igual que nuestros países, por ejemplo, al igual que en nuestro tiempo, nosotros hacemos nuestras propias reglas. Definimos nuestros propios reyes, es decir, vamos, votamos, seleccionamos senadores, diputados, asambleístas, congresistas, en fin, que se reúnen en el Congreso, en el Parlamento, en el Senado, etc. Y allí ellos construyen la ley que va a regir en cada uno de nuestros países. No es la ley que fue entregada por Dios. Entonces, en este ámbito, Jesús no peca, nunca pecó, porque Él cumplió la ley que Dios mismo le entregó al pueblo de Israel. Bien, entonces lo que ocurre a partir de allí es que sabemos que existe este pecado, sabemos que existe esta desconexión de la ley de Dios y nosotros, de Dios mismo y nosotros en nuestra vida. Porque bueno, la ley no es otra cosa que la misma palabra de Dios, es decir, si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, si nosotros nos alejamos de lo que Dios tiene que decirnos, si nosotros evitamos escuchar a Dios, pues es lo mismo, estamos viviendo fuera de los parámetros de Dios. A veces ni siquiera los queremos escuchar. Bien, habiendo entendido esta realidad que cada uno de nosotros ha experimentado o experimenta, bueno, no todo se queda ahí, sino que hay una solución. La solución para esto es que Dios entonces designó a Jesús la misión de venir a la tierra, de sacrificarse, de sufrir, ¿sí?, una vez y para siempre por nuestros pecados. Hecho esto de manera satisfactoria, y esto es muy relevante entenderlo porque a partir de la persona que iba a ser nuestro Redentor, el Mesías del que habla la Biblia, debía tener una serie de parámetros. Y estos parámetros eran, entre otros, debía ser irreprensible, debería ser sin mancha, es decir, nunca debió haber pecado. Y para eso tenía que haber cumplido justamente con la ley de Dios. Entonces encontramos el cumplimiento de esto en la vida de Jesús. Tomamos entonces a Jesús y lo introducimos en la ecuación.
Tomamos entonces el espíritu, el alma, el cuerpo. Todas las operaciones que podamos hacer sobre esos tres elementos vistos como una unidad y afectados por la constante que ahora es Jesucristo, el resultado de eso es entonces lo que sigue a continuación en este pasaje, ¿no? En cambio, Él murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Vamos a ver esta última parte. La constante que es Jesús, que está introducida entonces en la ecuación de nuestra vida individual, la vida de cada uno de nosotros. El resultado de esto es el camino para llevarnos con Dios. Es decir, no es que nosotros labramos nuestro camino hacia Dios. Y esta es una de las cosas que vale la pena mencionarlo porque muchos, me incluyo en esa lista, hemos invertido todos los recursos que hemos podido destinar para poder llegar a Dios, para poder acercarnos a Dios. Y la verdad es que como nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿sí? Como hemos decidido dejar a Dios a un lado de nuestra vida, no buscarlo, no escucharlo, no establecer una comunicación con Dios, no establecer una relación de comunión con Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús mismo, y tú mencionaste ese pasaje, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. En otro pasaje Jesús dice también, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Otra vez, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. Entonces es solamente a través del proceso de incluir la constante de Jesús en esta ecuación de nuestra vida, que es posible que la inclusión de esta constante es lo que nos lleva a Jesús, al Padre, perdón, a Dios. Nosotros, por más que lo intentemos, no podemos llegar al Padre. Es la voluntad de Dios que estemos con Él, por supuesto, pero es solamente a través de la inclusión de la constante de Jesús en nuestras vidas que es posible que Jesús nos lleve a Dios, a nuestro Padre. Dice este pasaje entonces, para llevarlos a salvo con Dios. Eso quiere decir que hay dos formas probablemente de ir con Dios. Una puede ser a salvo, esta es la que Jesús quiere, esta es la por la que Jesús vino a entregar su vida, y la otra es otra forma que no es precisamente a salvo. Y aquí vale la pena que nos preguntemos de qué manera queremos ir al Padre. ¿Queremos hacerlo a salvo? Es decir, bien, o queremos hacerlo de otra forma. En cualquier caso, ¿vamos a llegar al Padre? Sí, por supuesto. Todos aquellos que han decidido creer y confesar con sus labios que el Señor, que Jesús es el Salvador, así dice la Biblia, por supuesto que vamos a llegar al Padre. Pero ¿de qué forma lo queremos hacer? Él nunca pecó, Jesús nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Jesús sufrió la muerte física, eso lo conocemos, perfecto, pero volvió a la vida en el Espíritu. Si esta segunda parte de esta línea final del pasaje no fuese una realidad, en vano sería nuestra fe. Sí, Jesús experimentó la muerte física, como cada uno de los que la ha experimentado hasta ahora y como lo haremos en su momento el resto de nosotros. Pero volvió a la vida en el Espíritu. Y esto no lo hizo porque sí, no lo hizo Jesús porque sí, sino que fue Dios quien le da la vida a Jesús. Y por supuesto, Jesús revive, bueno, ya conocemos el resto de la historia. Entonces, bueno, ya hemos avanzado, ya nos hace falta poco para terminar este capítulo, Primera de Pedro, capítulo 3. Y yo creo que vale la pena que hagamos una pequeña reflexión con respecto a estos puntos, ¿no? Ya hablamos acerca del sufrimiento, ya hablamos acerca de cómo va esto del pecado en nuestra vida, por qué todos somos pecadores y cómo así que... Claro, yo en algún momento me preguntaba, como creo que todo el mundo se ha preguntado, ¿no?
Pero es que en la vida todo es pecado, uno no puede hacer esto, uno no puede hacer lo otro, porque entonces es pecado. Si hago esto, entonces es pecado. Hago lo otro, entonces también es pecado. Bueno, es que en resumen, para generalizarlo, la ausencia de Dios en el plan de nuestro accionar es justamente lo que nos lleva a hacer esa transgresión del plan de Dios. El simple hecho de darle la espalda a Dios es transgredir esto. Por eso es tan importante el entendimiento, el conocimiento de este punto. Para saber, bueno, ok, si esta es mi situación actual, si mi situación actual es que le debo a alguien, es decir, transgredí la ley, le debo al autor de esa ley, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para estar solvente nuevamente? Bueno, la verdad es que nosotros en obras no podemos hacer nada. Y justamente tú dijiste la palabra clave, Vivi. Que aquí el componente clave es la fe. Aplicar la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Aplicar la fe en el experimentar al Hijo de Dios, es decir, a Jesús en nuestra vida. Aquel Cristo que sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. El mismo que nunca pecó y que en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió una muerte física, sí, pero Dios le volvió la vida en el Espíritu. Así es. Y tengo otra también pieza clave, que es muy importante. Aparte de la fe, es ya empezar nosotros también a cambiar. A cambiar una vez que tenemos fe, empezar a trabajar en nosotros para cambiar esas actitudes erróneas que estamos teniendo. Y la tercera es acercarnos a nuestro papá, acercarnos diariamente, a empezar a tener una comunicación con Dios. Y una comunicación como nuestro Padre, ¿no? Que si no puedes tú realmente hablar con Él, porque Él es el alfarero, Él es quien nos vuelve a formar, pero Él mira la actitud del corazón, como lo veíamos la semana pasada. Dios miró mucho la actitud del corazón de David. A pesar de todo lo que él hizo, a pesar de su pecado, tuvo misericordia y empezó a cambiar. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos vivir una vida de problemas, no queremos vivir una vida de angustia, de estrés, de preocupación. No queremos estar en esa ansiedad. Yo creo que a nadie le gusta estar así. Tenemos una pieza clave, que es Dios que viene a nosotros y empieza a trabajar. Viene a nosotros en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Y viene a trabajar para ayudarnos, para levantarnos, para empezar a formarnos nuevamente como ese alfarero, que forma el barro y que de lo que está dañado lo vuelve a construir. Y es así como queremos tener esa vida con sentido, esa vida próspera con Dios, de su mano. Y así es. Bueno, hagamos una pequeña oración entonces para despedir este tiempo en familia. Papá, en esta noche queremos darte las gracias por tu plan perfecto, por tu plan de amor, por esa obra redentora que ejecutó nuestro Señor Jesucristo. Hoy confesamos que hemos tomado en nuestras manos las decisiones más relevantes de nuestra vida. Confesamos que hemos decidido por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Hemos decidido construir toda una vida delante de nosotros bajo nuestro propio pensamiento. Hoy reconocemos esto y te pedimos perdón. Hoy queremos acercarnos a ti, primero poniendo en nuestro corazón el fundamento que nos permite ahora poder estar en tu presencia. Y no es otro que nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en nosotros. Hoy
reconocemos que Jesús murió en una cruz por cada uno de nosotros. Sufrió una vez y para siempre, como lo veíamos, y lo hizo para llevarnos salvos a ti. Hoy reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que hagas de nosotros la persona que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Que seamos ese padre de familia que tú quieres que seamos esa madre, que seamos ese hombre, esa mujer, que seamos ese trabajador, ese jefe, ese ciudadano que es conforme a tu corazón, que te busca a ti, que desarrolla una vida de comunión contigo, una relación en donde te podamos experimentar como Padre. Hoy te damos las gracias, porque tu amor y tu misericordia están allí para que los podamos disfrutar cada día, cada mañana. Por eso te entregamos el corazón, para que tú lo moldees, para que tú lo escudriñes y nos muestres aquellas cosas que debemos cambiar, para que podamos incluir en la ecuación las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda ser una realidad en nuestra vida el amar al prójimo como a nosotros mismos, para que pueda ser una realidad en nuestra vida como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que aquellos quienes le siguieran iban a hacer inclusive cosas más grandes que las que Él hizo. Pero lo más importante de esto es que podamos experimentar el amor que tú diseñaste para nosotros, que podamos experimentarlo de ti y que podamos reflejarlo a los demás, de modo que cada uno de nosotros podamos ser luz y sal de la tierra. Luz para reflejar tu amor y sal para darle ese gusto particular que solamente viene de una comunión íntima contigo. En esta noche yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están viendo esta transmisión y a sus familias, para que se cumpla, Señor, la promesa que tú le hiciste a Abraham, que a través de él sean benditas todas las familias de la tierra. Por eso, Señor, permite que podamos ser luz para reflejar tu amor a los demás, para que otros puedan también recibir la bendición que tú nos das a nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Cuida también de nuestra salud, de la salud de nuestros familiares, de la gente que está cerca a nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar. El nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, les mandamos saluditos a todos los que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Y aprovechamos para contarles que esta es la última transmisión que vamos a hacer desde este estudio. Se asustaron, ¿no? Esta es la última transmisión que vamos a hacer desde este estudio porque nos estamos cambiando de estudio y en las próximas transmisiones nos van a ver con un nuevo estudio y nuevas cosas. Para mí es muy especial porque este estudio ha sido testigo de todas las transmisiones que hemos hecho desde abril. Entonces hemos pasado tiempos aquí muy especiales aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiéndola con ustedes, y también hemos aprendido, muchas cosas para poder hacer esta transmisión posible. Entonces, le damos primero muchas gracias a Dios por poder tener un espacio
físico y los equipos y todas las cosas para poder hacer realidad este tiempo en familia con Joa y con Vivi. Para nosotros se cierra un ciclo en esto, lo que tiene que ver con este estudio, y se abre otro, un ciclo mucho más interesante, mucho más desafiante para los próximos tiempos en familia que vamos a tener. Entonces los invitamos a que no se desconecten de nosotros, estén pendientes y nos vemos la próxima semana con otro tiempo en familia con Joa y con Vivi. Dios les bendiga, los queremos muchísimo y que sea un mes lleno de la bendición, de la protección y de la provisión de Dios. Así es. Ya saben, familia, cuídense, sigan las normas de bioseguridad de la ciudad donde nos ven, del país donde están, para que cuidemos a los demás, cuidemos a nuestra familia y así cumplamos lo que está escrito. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuidémonos y estemos muy pendientes de eso. Les mandamos un abrazo y Dios los bendiga muchísimo. Bendición.